Personajes de Campana, te sorprenderá. Personajes de Campana, Ricardo. Connie te presentará con reportajes a famosos, quienes mejor conocerás. Por YouTube en streaming los podrás mirar, suscribirte y te enterarás. Ahora Radio City Campana te sorprenderá con las mejores entrevistas. Ricardo estará con la Radio City Campana, ahí nos podrás mirar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos estamos reencontrando como cada semana en el canal de YouTube de Radio City Campana. Como te decimos habitualmente, podrás suscribirte tocando la campanita y podrás acceder a los 17 programas de esta segunda temporada y también a lo que fue la actividad en la primera temporada de Personajes de Campana. Hoy tenemos la visita de una profesional de nuestra ciudad que realmente ha crecido muchísimo su actividad a lo largo de todos estos años. Le damos la bienvenida a Claudia Rimoli. Claudia, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy bien, gracias. Un poco nerviosa. ¿Nerviosa? Sí. Después de tanto tiempo. Es raro esto. No, quizás esto de personajes de Campana es como muy grande, me parece. ¿Por qué? No sé, no me siento un personaje. En tu actividad creo que sí, has tenido una larga trayectoria, ¿no? Sí, es bueno, verdad, sí, entonces, eso sí. Lo que eso puede ser. Permanentemente buscamos es a través de cada persona que nos visita, es trazar una línea de tiempo en su historia y relacionarlo un poco con la actividad dentro de la ciudad, ¿no? Ah, bueno, entonces acepto. Claro, porque uno recuerda, recién lo hablábamos antes de comenzar el programa, uno recuerda cuál era su bioquímico cuando era chico, ¿no? Justo hablábamos de eso. Los primeros contactos, ¿no? Sí. Donde era bastante difícil ir a hacer una extracción de sangre. Yo recuerdo, por ejemplo, al doctor Castiel. Claro, sí, el doctor Castiel. Los primeros eran los laboratorios de esa época, era el doctor Castiel, el doctor Stamponi Glorialdo, que todos le decíamos Coco, claro, y el doctor Betti. Uh-huh. El doctor Betti, que después continuó su hijo Héctor. Claro. Después estaba la doctora Códega, que era un sol. La verdad que de todos ellos tengo un recuerdo muy lindo. Davolio y Graciela de Marco. El doctor Davolio fue jefe de trabajos prácticos en la Facultad de Física. Yo me acuerdo que yo iba a cursar y viajaba y un día subo al Chevalier y sube en Ariel del Plata el doctor Davolio. Mirá. Era el jefe y yo no sabía que era de Campana. Sí, y era mi jefe de trabajos prácticos. Bueno, pero después tuve ocasión de tratarlos como colegas. Sí, lógico. Como colegas. Y ahora ya somos bastantes más que los primeros tiempos. Sí. Y bueno, pensando un poco en que ya vamos a hablar un poco de lo que es la línea de tiempo, pero ¿qué te decidió en su momento a la bioquímica? En realidad, bueno, viste que nosotros hicimos... Fuimos compañeros, con Claudio compañero de banco. Compañeros de banco, ¿no? En la secundaria. Sí. Y en realidad yo nunca había pensado en ser bioquímica antes de quinto año. Cuando empecé, quizá al principio me gustó mucho química cuando me daba clases el Mudarelli, sí. Y después tuve una profesora que venía de Bahía Blanca, que era bioquímica, y en realidad yo quería ser arquitecta. O sea, siempre había dicho eso, mi papá era maestro mayor de obra y me gustaba el tema de dibujar y todo eso. Claro. Después había un arquitecto que venía y decía que tenía que hacer bellas artes porque me gustaba dibujar. Claro. Pero la química me gustaba mucho y me gustaba matemática también.
mucho. Lo práctico. Yo recuerdo que eras muy buena alumna. Ah, sí. Sí. Y además eras muy buena. Me gustaba todo. Muy buena soplando también era. Sí. Teníamos que compañero de banco a Claudia, realmente zafábamos, ¿no? Sobre todo en el inglés, me acuerdo. En inglés era como, después viste que Ángel se acordaba de todo, de un montón de merciología. Merciología era lo que teníamos. Exacto. Esa fue la materia que teníamos, que era la aplicación práctica de la química, claro. No tanto clínica. Sí. Y sí me gustaba el trato con la gente, como el servicio. Entonces ahí, y quería una carrera independiente. Está complicado tener una carrera independiente, pero en ese momento, bueno, Coco Estampón era amigo de mi papá, era lindo el laboratorio, y ahí empecé y después tuve a la señora de Marini, ¿te acuerdas? No sé si vos la tuviste. Que fue directora de la escuela. Que fue directora de la escuela. Sí. Y con ella estaba en el Club de Ciencias. Sí, yo me acuerdo. Y ahí me gustaba mucho. Todas esas materias de química y demás las daba Uchela. Física daba. Farmacéutico, física, por eso. Sí, bueno, física fue. Y merciología también estuvo la madre del doctor Liz. Claro. En algún momento. Claro, Miriam. Claro. Jaimovich. Exacto. Ella es farmacéutica. Exacto. Y también tuve ocasión de... Sí, esa fue merciología. Y después vino la Redondo, era el apellido de la profesora. Sí. Que no era de Campana, venía de Bahía Blanca, pero era macanuda. Estaba casada con alguien que trabajaba en eso. En la ESO. Y ella me preparó para el ingreso porque, bueno, me acuerdo que para el ingreso, no sé si te acordás de Choli Casorati. Sí. Bueno, yo a Choli le decía tía, era mi tía por elección, porque eran muy amigos Tito Gulfo y mi papá. Claro. Entonces Choli me dice, vos vas a estudiar algo, vas a tener que rendir ingreso en matemáticas seguro, estudias arquitectura, hagas lo que quieras. Y yo preparaba matemática con ella, aparte a mí me encantaba, porque como me iba bien, nunca me mandaban a particular. Claro, y sí, lógico. Si eras una alumna perfecta. Eras una alumna perfecta. Era divertido ir. Entonces, me acuerdo que tenía a dos muchachos que preparaban el ingreso a la escuela de Marina Mercante. Uno era Fernando Mengual. Entonces, empezamos a preparar matemática porque yo soy perito mercantil, como vos. Claro, exacto. Y teníamos matemática financiera. Claro. Nunca se veía trigonometría. Había un montón de geometría. Había cosas de matemática que no la veíamos en el secundario. Claro. Entonces Choli me dijo, vos vení que te preparo. De hecho, rendí el ingreso re bien. Sí. Re bien. Te preparo porque vos lo vas a necesitar. Era una de las típicas profes que se iba a particular, como te llevaba la materia. Pero yo no me mandaba, aparte que era mi tía, o sea, yo le decía tía, bueno, vení, y era re divertido. Sí. A la clase con un ella. Personaje además, sí. Totalmente. Muy la familia. Ella sí era un personaje. Son todos unos personajes. Los Gulfos son los más. Claro, sí. Bueno, pero volvemos un poco a la línea de tiempo. Siempre le preguntamos inicialmente al visitante cuándo y dónde naciste y el barrio donde te criaste. Yo nací en Campana, en la maternidad, que hoy hay tribunales. Exactamente. Y el primer año de vida vivía cerca de donde ahora tengo el laboratorio. Mira. Ya en Lloré, entre Colón y Moreno. Bien. Ahí fue mi primer año de vida y después ya me mudé a una cuadra de la escuela normal. Claro. En diagonal al Club Ciclista. Sí. Imposible hacerse la rata viviendo en una cuadra de la escuela. Yo quería ir caminando a la escuela. Entonces iba y acompañaba a las compañeras más lejos y después volvía. Claro. Para caminar un poco. Para hacer un poco de relaciones públicas. No me podía quedar a comer después para la clase de educación física, porque vivía en una cuadra. Claro. No me dejaban. ¿Cómo te vas a quedar a comer si vivía en una cuadra? Claro, sí. Qué bárbaro. Nunca llegaba tarde. A mí me pasaba, yo vivía a 4 cuadras. Vivía cerca también. Por Cándido Cabrera, pero sí, siempre llegaba tarde porque me costaba mucho levantarme temprano. Me costaba mucho madrugar. No, aparte, no me costaba madrugar y mi papá me hacía el desayuno. Claro. Así que era difícil. Sí. A mí me costaba madrugar y me costaba levantarme a estudiar, como todos decían, me levanté a las 5 a estudiar. No, eso no. Bueno, yo por ahí lo poco que estudiaba, lo estudiaba de corrido hasta las 3 de la mañana, pero después dejarme dormir hasta la hora que había que levantarse. Sí, total. Pero bueno, estábamos allí viendo un poco la línea de tiempo. Lo que es la línea de tiempo,
con esta foto que es vos y tu hermano, los tres profesionales, vos y tus hermanos, ¿no? Cierto, mi hermano es odontólogo y mi hermana que está ahí, mi hermanita, que le llevo bastante, es médica, ginecóloga. Sí. ¿Que es un Fiat 1500 eso? Ese es el Fiat 1500, fue cuando mi papá, creo que ese es un día de campo, Claro, sí, íbamos sí. a un día de campo, nos encantaba eso, ¿ves la cara de felicidad que tenemos? Sí, y claro, sí. Esa foto era una diapositiva. La típica salida familiar. Sí, Era. y ahí, sí, no, mi papá sí nos hacía el asado y íbamos de picnic. Claro. A las 7 tranqueras fuimos. Sí, 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 sí. Bueno, me metiste en lío porque no tengo todas las fotos Claro. conmigo. No, pero bueno, acá evidentemente... Ahí, eso es, si no me... El Parque Independencia en Rosario. Ah, mira. Esa foto la sacó un tío mío, que era fotógrafo, tío abuelo. Mirá. Y nos sacaba un montón de fotos. Era re lindo, lo pasábamos muy bien en Rosario. Íbamos al parque de diversiones. Y acá, bueno, también la típica foto familiar, ¿no? Esta sí, la sacó mi tío también, mi papá, mi mamá y mis hermanos. Creo que ahí mi hermana estaba un poco cansada de sacarse fotos. Sí, ¿no? Está seria. Sí, sí, con cara de yo no quiero. Que ves que es la más chiquita. Sí, sí. Y bueno, ¿cuál era el designio familiar? ¿En qué sentido? Y bueno, o sea, ¿cómo era la familia? Vos decías que por ahí querías ser arquitecta y finalmente pasaste para... Y porque mi papá decía que, que era una carrera no tanto para una mujer, porque tenía que tratar con los albañiles en la obra, y ahí un poquito me decía que evaluara otra cosa. ¿Te influyó un poco en la decisión? Sí, influyó. Y ya te digo, el arquitecto que iba a mi casa, que era de Buenos Aires, me veía dibujar y decía que yo tenía que ir a Bellas Artes. Claro. La verdad que eso, mis padres se reasustaban por el tema de los desaparecidos. Uh-huh. Entonces decían, esta nena va a desaparecer, claro, porque es tan ingenua que se cree todo. ¿Viajabas o vivías en Capital? Los 2 primeros años de la carrera viajé. Ah. No, tenía mucho miedo. Claro, y sí, porque tenía mucho miedo. En aquella época estaba complicado, era bastante difícil, ¿no? Sí. Yo no me daba cuenta. En realidad... Creo que ninguno nos dimos cuenta estando en ese momento, pero... No. Sí, bueno, esto... en mi casa venía a trabajar con mi papá un arquitecto, el Premat Cachilo. Cachilo, sí, sí. Y con él ahí me encantaba hablar con Cachilo, sabía un montón y todo. Y era porque... Y creo que a mi papá le dijeron que no le avisaron que después Cachilo estuvo preso. Claro. Y después terminó saliendo del país. Y se fue del país, que ganó un premio en Canadá. Claro, sí, sí. Sí. Él, su primo, Tito Baggio. Exacto. Hugo Betti. Y mi papá le había dicho, habían avisado, no sé quién, que no lo llevara, qué sé yo, a dibujar, y él decía que era su amigo, claro, que no le importaba. Claro. Y me acuerdo cuando volvió Cachilo de estar preso, era otra... A mí me impresionó. Bueno, lógico. Claro, y sí. A pesar de eso, no tomaba conciencia de la realidad. Un poco, bueno, en mi casa sí, un poco sí. Pero vivimos varias cosas. Claro. No nosotros en personal, pero de personas cercanas. Claro, sí, cercanas nos pasaba, sí. Personas cercanas. Hay gente que estaba de nuestra edad que desapareció realmente. Sí, sí. Sí, lo de Cachilo fue difícil cuando fue muy triste para nosotros cuando estuvo preso. Claro. Y todo. Por suerte él salió. Sí. Y después decidió prácticamente salir del país y siguió haciendo su vida en Canadá, ¿no? Sí, después volvió, que vino al laboratorio, que tuve oportunidad de verlo, así de visita. Claro. Sí, y fue muy lindo verlo a Cachilo. Y pues no sé, como yo con las redes mucho no interacciono, no busqué nada a las hijas, porque yo era bastante amiga de Marcela y de Gabriela, sobre todo las dos más Eran grandes. 4 hijas, si no me equivoco, sí, ¿no? Claro. Sí, 4 hijas. Y bueno, hablando un poco que estabas en una cuadra de la escuela, hiciste todo en la escuela normal. Todo, de primer grado a 5º año, porque
Cuando me fueron a anotar a jardín tenía edad para ir a primer grado, porque cumplo los años el 14 de julio. Y en la escuela normal, Estábamos que era en el medio, yo también. Yo estaba, me acuerdo, en agosto, y por eso es como que entramos sí, un tiempo antes. Entramos antes, Claro. porque en la normal era como que se podía entrar. Claro, yo en la escuela 8 entré con 5 años sí. a primer grado, cuando todos entramos con 6. Sí, no, a mí cuando me fueron a anotar, pero esta nena tiene edad para ir a primer grado. Y bueno, entré, por sorteo entré, sí, me acuerdo. Y ahí es la foto de primer grado, mirá. ¿Hay algunas caras que recuerdes de ahí? Casi todas, mirá. La ¿Vos nenita, estás abajo? yo estoy abajo, tercera a la izquierda, bueno, mirando como estamos mirando nosotros, Sí, no sé cómo lo ven, en nuestra izquierda, de izquierda a derecha. La primera es Estelita Melón, la doctora Melón. Sí. La segunda se llama Gloria Dapiano, Liliana Ciacea, la rubia, Mira. que es maestra ella, después estoy yo, Sí. ahí agachadita, después está Susana Ripa, la otra chica se llama Graciela Simonelli, después María Teresa Crobato, arriba, ¿no? Y después al lado de Susana Ripa está María Rosa Trolliet, ella estudió conmigo bioquímica y está en Boston viviendo. Mira. Después de María Rosa está Viviana Frola, que es profesora de historia y de sociales, amiga, mi más amiga. También que vivía muy cerca de la escuela. También vivía cerca de la escuela. Sí. Arriba ahí, después arriba de Viviana está Gabriela Freiding, después Mónica Martínez, después María Cristina Dalera, Vilma Galetti arriba, Mónica Velázquez, Viviana del Río, Marley Stenberg y Fabiana Bruni. Mira. Quizá de los varones, subiendo. Está Laucha Varela ahí, lo veo. Sí, Luis. Claro. Luisito. A ver. Arriba está Di Corpo, Urbano se llamaba, pero le decíamos Babi. Ah, Babi, sí, me acuerdo. Que fue compañero nuestro. Médico, vive en Córdoba. Sí. Al lado está Sergio Pereto. Sí, Chicho Pereto. Exacto. Después, él es quiz. Él es del quiz. Sergio Fernández. Sergio Fernández, el cardiólogo. El cardiólogo. Después, al lado está Ricardo Giordano. Después, no, ese se llama, ese nene no sé, no me acuerdo. Y ahí uno Viola. No, esa es Chichita Bruso. Ah, Chichita Bruso, la piraña. Le decían. ¿Cómo le va a decir eso? Y bueno, le decían la piraña. Pero capaz que está escuchando. Por eso, pero era un personaje histórico de la escuela. Pero nosotros en primer grado no le decíamos. No, eso. Bueno, pero ya cuando era preceptora de secundaria, sí. En el secundario le decíamos. Y era bastante ácida, era, por cierto. Te ponía media falta. Sí. Luis Fernández. Sí. Marito Rodríguez. El otro chico Marito Rodríguez quedó así de chiquito, nunca creció. Marito era chiquito, vive en Buenos Aires. Sí. Después, creo que era Luis el nombre, Águila de apellido. ¿No está Horacio Vega acá? Ese es Horacio. Sí. Después Roberto González, no, Águila es el que está atrás de Robertito González. Después está Claudio Di Stefano. A la vuelta de mi casa, Claro, él era muy divertido estar con él. Sí. Y allá está Darío Cingolani. Ah, mira. Al lado de Horacio Vega y Marcelito de Marco. Mira vos. Hay algunos que no me acuerdo, los varones me acuerdo menos, ¿ves? Que me acuerdo de ellos, pero Luis Varela sí. Ese es Sergio Fernández, aquel que está al lado de Luis. Ah, mira. Después Jorge Menguzzi y aquel Ricardo Dubrovich. Mira. Y me acuerdo, pero no los nombres, los chicos cuando nos juntamos se acuerdan de todos. Claro. Algunos. Bueno, hay otra foto donde es séptimo grado, ¿es? Séptimo. ¿La siguiente? Sí. La siguiente es por ahí ya las caras se hacen un poco más familiares, ¿no? Puede ser, sí. Sí. Y Rubén Pasquera, uno, que no sé si está en la de... ¿Está Nidia Carli ahí? Está Nidia. Sí. Mirando para arriba. Y a donde está Nidia, bueno, para abajo está Estela Melón. Claro. Y después está Roberto de Paoli. Claro. Al lado está Sergio Fernández. Claro. Luis Varela, Horacio Sidisky, Eduardo Rossi, Juan Castiglione, Horacio Vega, sí. Babi,
Roberto Fernández, Víctor Marini, que vive en Brasil, Luis Fernández, otra vez Sergio Pereto, Marito arriba. Está Liliana Coto, Analía Grappa, Sandra Lopatín, María Cristina, muchos que después repitieron en la Rosa Peta. ¿no? Claro, nosotros seguimos muchos de la secundaria. Claro, sí. Y Ezio Molo ahí. Y estábamos, lo Muy que era verdadero, nuestro ¿no? profesor de dibujo. Sí. Las maestras son Angelita Dragone de Ballester, la señora de Ballester, la mamá de y Claudio. Nélida, la mamá de Claudio, y Nélida Bruni de Alzueta. Claro. Iba a decir. Sí. ¿Cuántos recuerdos, no? Sí. Sí. ¿Y te seguís juntando con los compañeros? Con los de compañeros de la secundaria? primaria nos juntamos, y con los de la secundaria nunca dejamos de juntarnos. Ahí había un alma mater que era Alejandra Blois, que cuando no existían las redes, ella se ocupaba de llamar por teléfono. Llamar por teléfono, claro. Primero nos juntábamos una vez al año a fin de año, después 2 veces al año. Ahí están. Estos son de la primaria. Claro. Que nos volvimos a juntar porque Eduardo Rossi y Nidia... Eduardo Rossi y Estelita Melón empezaron el grupo, y como yo tengo unas cuantas fichas porque tengo pacientes, pudimos juntar a unos cuantos. Claro, sí. Y estos son las compañeras y el compañero del secundario. Nos falta Oscar Casol y Angelito Regiardo, Tere de Stefano, Graciela Fagnani, Graciela Guidi, Dolly Krejevich, Viviana Guerrero, Martín Brusi, Mónica Boero, Martín Brusi, Vilma Galetti, Sandra Lopatín, Alejandra Blois, Mónica Romano. Y ahí falta Oscar Casol, que viene, y Angelito Regiardo, y Nidia falta. Qué personaje, ¿no? Me acuerdo yo en aquel secundario tuvimos profesores históricos de la normal, ¿no? Tuvimos profesores, bueno. Yo recuerdo siempre la anécdota que cuando teníamos al papá de Fabiana Bruni, claro, que hacía traer el esqueleto. Cierto, en anatomía. ¿Te acordás que traían el esqueleto como si fuera tercer año. Un herido de guerra? Y cierto. Después en invierno le ponían la bufanda, el gorro. Bueno. Sí, él tenía buen humor para eso, la verdad. Sí. Él entraba y miraba y decía, qué bien, decía. O cuando alguno de los chicos se pasaba de rosca, le decía, Regiardo, vaya, camine un rato por la escuela. Cierto, sí. Pero tenía un humor muy particular, porque, por cierto, uno estaba acostumbrado a otro tipo de profesor, Héctor Gentilini, que era todo... Sí, con el silencio total. Claro, viste, que contaba Pero no, el doctor Bruni agarraba tenía la hora duraba 40 minutos, eran 20 minutos de lección y 20 minutos de tomar. Es verdad. Lección. Sí, más que nada eran más... Vos decías 20 minutos, yo creo que teníamos... Y yo me acuerdo que 5 minutos de explicación y la cuenta con el listado de cada cual, porque de acuerdo ¿a quién le día, tocaba? Claro, porque de acuerdo al día, por el que se era 13, decía 4, y cada 4 llamaba. Una vez y vos llevabas la lista de los que habían. Sabíamos quién nos iba a tocar. ¿A quién le tocaba? Me acuerdo que a mí me fue bien, pero me puso la nota de Angelito una vez, se equivocó. Porque era Regiardo Rimoli. Claro. Menos mal que el promedio dio igual. Y Angelito dijo, esa nota no puede ser de Claudia, es mía. Claro. Porque le volvió a tomar. Claro, sí. Le volvió a tomar, y la nota en la que le fue bien me tocó a mí, que no le fue tan bien. Claro. Pero bueno, para él era el aprobado. Claro. Y después le volvió a tomar y le fue mal. Porque no había sí. estudiado, porque no le tocaba. Sí. Nosotros teníamos el sistema de él para saber cuándo teníamos que estudiar. Claro, sí. Son las trampitas que teníamos. Pero se equivocó de la en secundaria. un renglón. Claro, sí. No, fue muy cómico. Pero había un montón de profesores históricos que uno dice, a veces lo traspolás a hoy y no pasaría eso, ¿no? A ver, profesores, yo nombré a Modarelli, nombré a los de a la señora de Marini, que la tomamos en física, en elementos de física y química, que me acuerdo que como ella enseñaba eso, para mí fue buenísimo. Aún para después dar clases, que di clases, enseñaba medio la metodología que había aprendido de ella. Yo me acuerdo de educación física, el doctor Pagani. No, ¿cómo educación física? No, educación cívica. Mira, o derecho con usual, él lo tuvimos en derecho usual. Claro. Nosotros en lo que era educación democrática no tuvimos educación física.
tuvimos ERSA Claro. y Educación Democrática. Estudio de la Realidad Social Argentina. Exactamente. Eso lo tuvimos con Lela Dintino, Ujú. con Graciela Dintino, de Gentilini, Ujú. que la adoraban. Yo la quería un montón. Sí, 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 sí. Muy seria, chiquitita Sí, ella, pero sí, impecable sí, para sí, dar clase. Sí, sí. Después, en Historia tuvimos a la señora de Alvarellos, a Claro, Sarita, sí, a Sara. sí. También En, áspero, todos los días tomaba 4 o 5 tomaba de la ella, lista, sí. te tomaba lección. En Literatura tuvimos a la señora de Guerra, A Mimi Guerra, sí, la madre a la Mimi. mamá de Mimi Sí, y de Valentín, sí, de Balito. sí. Sí, que yo con ella aprendimos a tomar apuntes. Después, Yo sufrí tanto el mío sí, ¿viste? porque me la llevé, no sé, Pero varias veces. era ácido. Fuente Ovejuna, el mío sí. El todo. Fuente Ovejuna, tenés Mamita razón. querida. Sí, yo di una clase, ella le había pedido yo, porque a mí me gustaba mucho literatura, me gustaba historia y literatura, me encantaba. Claro. Y me acuerdo, no sé si te acuerdas, no sé si estaba, sí, vos estabas. Y me hizo hacer el paralelismo entre las distintas artes del Renacimiento: literatura, pintura, arquitectura y escultura. Sí, Y yo di una clase. claro. Y ella me dijo: quédate tranquila, vos todo lo que quieras aprender Y lo vas a sí, aprender solita, y me sí, dijo, obvio, de obvio. literatura. Y después ¿te acordás que tuvimos una profesora que nos hizo leer Pedro Páramo? No sé si vos estabas con... No, no Porque recuerdo. fue cuando nos cambiaron, una profesora. Pues después, cuando fue el proceso y Claro, todo, porque en un momento nos mandaban los de inglés esa, a la ahí. mañana Y yo tuve una y los de profesora francés. Yo estaba a la mañana, que pero nos los de hizo francés leer toda la tarde. Los Siete Locos, Pedro Páramo, novelas más fuertes, Claro, lindo, interesante. Sí. ¿Te acuerdas cuando teníamos a Carmen Figueroa? sí, sí, Con ella era divertida la sí, y Susana Boyat de claro. la sala. César Gautier, César Gautier a los derechos. sí, Sí. En los últimos años, a mí los primeros eran más lindos que los últimos en cuanto a lo que había que estudiar. claro, Era claro. en el secundario. Sí, Pero igual sí. nosotros nos seguimos viendo con los compañeros de secundario, todos los meses nos vemos, Mirá, nos juntamos. yo recuerdo a algunos de aquellos alumnos o alumnas que te decían la lección de memoria. Pero ella no la veo. La vi hace poco, a Patricia. Patricia Magrini era. Mangusi. Mangusi. Sí. Me acuerdo que se paraba, agarrabas el libro y te Decía leía tal el cual. textual, era imposible. Sí, no era mi caso. No, pero por eso, pero era para todos en general, no era fácil. No era. No. De memoria. No, pero viste que. No sé si también te serviría a lo largo de la vida haber estudiado de memoria, ¿no? Según ella, hubo un episodio. Según ella no, pero era muy inteligente igual Patricia. Sí, sí, me acuerdo que tenía muy buenas notas. Sí, Sí. Total. Bueno, salimos de la parte del colegio Sí. y pasamos un poquito más adelante. Acá otra foto familiar, ya, bueno. Sí, ya ahí ya estaba recibida yo. Claro. Mi hermano y mi hermana. Mi hermano Eduardo y Laura. Sí. Sí. Bueno, y aquí. Esta es mi profesora de arte de ahora, es Gabriela Barbero. O sea que además de todo lo que haces, toda la actividad que tenés, además. Me gusta pintar. Volví a la pintura. ¿Qué lo haces de madrugada? No, por eso voy al taller, porque ahí tengo más tiempo para hacerlo. Sí, no, pero lo hago en el fin de semana. Más, también me gusta hacer reciclar cosas. Eso es óleo. Lo que el anterior era pastel, esto es óleo. Te lo pinté yo. Esto por Vileino, ¿no? No, el Rey León del Disney. Es anterior, se apropió del León, pero bueno. Claro. Bueno, y esto es ¿Qué pastel. tiempo te lleva? Y me llevan tiempo, algunos más que otros. O sea, arrancás, parás. No sale de uno. Voy al... no, lo de pintar sí, a veces, ahí no puse alguno, pero por ejemplo, hay cosas que las hago rápido y ni yo misma me doy cuenta cómo salen tan rápido. Y dibujar me lleva a veces más tiempo, eso depende del tiempo que le dedique. Uh-huh. En realidad soy bastante rápida, lo que pasa es que no me da el tiempo yo lo que le dedico. Claro. Me llevó, pero porque fue interrumpido.
calculo que en tiempo de horas, y puede ser que hayan sido 40 horas, pero no corrida. 40 son 40 días de 1 hora. Claro. ¿Y qué tiempo hoy, cuánto hace que tenés el laboratorio? El laboratorio propio hace 27 años, que yo trabajo en laboratorio, vos pensás que yo me recibí a los 23. Claro. Y tengo 65, son un montón, Claro. 40 años. Sí, sí. Porque yo empecé trabajando, en realidad yo fui ayudante de cátedra de física y de química analítica y llegué a jefe de trabajos prácticos en la UBA. Tengo 2 trabajos científicos publicados en revistas extranjeras, pero no me dediqué a la carrera de investigadora. No, me vine para acá, para Campana. Y trabajé en el hospital francés y en el hospital militar, mientras trabajaba en la facultad también. Entonces fue toda una decisión poner un laboratorio, pero era la guardia, la experiencia de los hospitales sirvió para... Sí, sí. Después, cuando vengo para Campana, me buscan Miguel Grieco y Sergio Fernández para el laboratorio de la Clínica Campana. Claro. Sí, que antes de que cerraran yo dejé la Clínica Campana. Pero tengo un buen recuerdo de mi época, de Morón y el doctor Sosa. Convengamos que en salud Campana involucionó en lo que tiene que ver con la prestación. Y lamentablemente no es solo de Campana. Clínica, ¿no? El problema es que es la crisis pública y privada de la salud. Sí, Campana involucionó, lo que pasa es que las clínicas privadas no es tan fácil sostenerlas. No le es fácil en la clínica Delta tampoco. Claro, sí, sí, sí. La salud en sí es cara en el mundo. En Argentina hay cosas que tenemos que todavía estar agradecidos. Claro. Porque no cualquiera se puede hacer una tomografía en cualquier lado del mundo. Claro. Tiene que estar súper justificado. Sí, 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 sí. Es una opinión también personal, ¿no? Tenemos todavía suerte en cuanto al capital humano en la Argentina. Todavía. Con el deterioro que ha tenido la educación, no sé hasta dónde vamos a poder mantener los profesionales de nivel terciario que hemos tenido. Claro. Porque un profesional se sostiene de lo que aprendió en la primaria y en la secundaria. Claro. Y ahí es donde hay mucha crisis. Sí, sí. Lo saben los docentes y todo, no sé, es una pena. No sé, no. ¿Hemos evolucionado Campana? Sí, pero creo que es la Argentina en eso, que nos pese. Claro. El laboratorio creció muchísimo desde sus inicios. Yo soy una privilegiada. O sea, ¿por qué? Porque el trabajo que puse me vuelve. Claro. De alguna forma. Yo lo único que sé invertir es en el laboratorio. Claro. Entonces no me dedico a bitcoins y nada. Lo que tengo lo pongo ahí. Sí, 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 sí. Vivo al lado del laboratorio. Claro. O sea, eso fue siempre. Hay muchos que lo hacen, por eso digo, yo soy una privilegiada. Para mí es re importante. Mis pacientes son importantes, como personas, como pacientes. Claro. Pero bueno, es complejo. La cantidad te supera, ¿no? O sea, es como que... Tengo un buen equipo de trabajo. Claro. Sí, no me di cuenta. Empecé con 2 pacientes por día y hoy hay 100. Por eso. Sí, pero por eso te digo, la inversión es el capital humano. Capaz que... a ver, es difícil porque ahora estoy con esto de defender la profesión, estoy en una comisión de la Federación Bioquímica, que no sé si nuestros colegas todos están conformes, pero la única forma es estar un poquito en algún lado así para defender la profesión. Claro. Que a veces, sí, alguna vez un colega me dice, vos no lo necesitás, algunas cosas que ellos defienden. No sé,
yo creo que está bueno ir, porque se defiende mucho al chico y mediano laboratorio, Claro. de lo que pueda ser un monopolio, porque la gran tendencia mundial es centralizar, Claro, sí, sí, sí. porque los equipos son cada vez más caros, entonces si no tenés una base para invertir en eso, no es fácil. Cuando empezaste con No es laboratorio, ¿sola o en sociedad? Yo empecé sola, después tuve era amiga de Hugo Ferricioni, y Hugo iba a volver a abrir un laboratorio, y le digo, Hugo, ¿probamos un año de ser socio? Fue una conversión de borrachos, porque yo tengo los chicos, no puedo estar todo el tiempo en algún momento, tengo que ir a la escuela, qué sé yo. Y me dice, ¿vos lo que me dijiste en serio? Porque él quería abrir su laboratorio separado de la sociedad que tenía, y le digo, bueno, probemos. Le digo, habla con tu socio, mira, Jorge Caramés, a quien quiero mucho, y si querés venir conmigo, porque él era como... Claro. Y probamos, habló con Jorge, se vino conmigo, y la verdad que para mí fueron 10 años con Hugo, fueron bárbaros, fueron muy buenos, porque era la parte que yo necesitaba a alguien que estuviera en el laboratorio cuando yo iba a la escuela, a las reuniones escolares. Claro. Entre otras cosas. Claro, nos compensábamos sí. muy bien, él estaba Sí, más sí. cansado también, él había estado exiliado, por eso hay mucha historia. Ahí yo aprendí mucho con Hugo, muchas cosas aprendí con Hugo. Por eso me faltan fotos ahí hay fotos con mis hijos. Claro. Mis O dos sea, hijos. en medio de todo lo que nos contás, tenés tu vida, ¿no? Claro, tengo vida. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mis hijos tienen 38 y 31, el mayor es psiquiatra y el otro está por terminar bioquímica y trabaja en el laboratorio. Para seguir un poco la línea familiar. familiar. Sí, él sí, que da un tema, ¿viste? Porque espero que no haya sido porque la mamá es bioquímica. Dice que le gusta. Claro. Pero tenerte a vos ahí arriba dando decisión no sé si va a ser tan fácil. No sé. Sí, bueno, por ahora hace de empleado. Claro. No, y el equipo que tengo es muy bueno, la verdad. Acá tengo un colaborador que es Fabián, que lo conozco desde mi época en la Clínica Campana, es invaluable lo que me ayuda en cuanto a tecnología, claro. Redes, todo es sí. maravilloso. Me acuerdo en la clínica cuando trabajábamos que yo le decía, este equipo trabaja así, y él lo solucionaba, lo arreglaba, no sé qué hacía. Claro, y sí. Yo le decía el fundamento y él decía, yo de electrónica no sé nada, lo que sé, lo que aprendí de física, pero no lo que él sabe. Claro. Y estaba bueno, en las guardias era... Cuando había algo que no funcionaba, Fabián me lo solucionaba. Claro, yo creo que prácticamente tenés una pyme. Tengo una pyme. Sí, tengo 15 empleados. Sí. No debe ser fácil en un país como Argentina. No, pero a ver, aparte de la tecnología, de los avances de la bioquímica, el recurso humano, si todos los argentinos entendiéramos eso, o el mundo, ¿no? Es muy importante. Nadie puede llegar a donde llega solito. Para mí es muy importante. Aparte de los pacientes, que es lo más importante. Lógico. Lo más importante, ellos también entienden, los empleados, que su trabajo es importante, pero tienen esto de lo humano, de tratar bien. O sea, nosotros no tenemos una empresa de recreación. Claro, la persona que va al laboratorio tiene un tema de salud, o un control, o tiene una preocupación, sí. como el que va al médico. Claro. Y eso, la salud, creo que se ha perdido de vista. Y yo creo que si se pagara mejor al médico la atención primaria, estaríamos más sanos, todos. No necesitamos una tomografía para saber qué enfermedad tiene una persona. A veces necesita algo antes. Claro. O un análisis más sencillo. Sí, análisis clínico necesitamos. Parte eso, del equipo en la foto ellos anterior. no, en la anterior. En la anterior, sí, ahí están algunos, faltan los nuevos, y están acá, están casi todos. Tengo otros, algunos se fueron, otros vuelven.
pero están casi todos. Faltan 3. A ver, sí, ahí faltan 3. Las chicas, 4. 3 faltan. ¿Y cómo lograste amalgamar el equipo? Porque hoy, sobre todo con la gente joven, el tema de tomar el compromiso, ¿no? Tengo un colaborador que es un coach del laboratorio, que hace bastante que está, que es Sergio Pepe, que se ocupa bastante de eso. Me ayuda con las entrevistas y todos me ayudan de alguna forma, pero a integrarse, pero en cuanto a lo humano me ayuda bastante. Sí. Los jóvenes, y el ser humano es difícil. En los jóvenes a veces falta formación. Por ejemplo, hay uno de los muchachitos ahí que es hijo de una de las chicas y estudia bioquímica, Alejo. Después Sofía Ciuto, bueno, yo conocí a Pedrito, el papá, era de nuestra edad. Sí. Jorge Maggi, que es el otro bioquímico. La esposa, yo la conozco desde que era chiquita, que es bioquímica también. No trabaja conmigo, trabaja en el Austral. Claro. No sé, es la red de Campana, ¿viste? Alejo es hijo de Nati. Ahí está Marita, que ya no trabaja con nosotros. Rodela, bioquímica. Maru Martínez, que es mano derecha, diríamos. Juani empezó estudiando, muchos son técnicos, aún los recepcionistas. Y Juani está hace mucho conmigo. Rocío es técnica, de las chicas. Después está Marisa y Estela. Y las que faltan son Nicole y Sofía. Y Ludmila, cuando tuvo su bebé, nos dejó. Claro. Se dedicó a ser mamá. Bueno. Porque tuviste, digamos, el pase de lo que era el viejo laboratorio al nuevo. Y ahora vamos para más. Y hiciste tu casa en el lugar del viejo laboratorio. Sí, ¿no? Porque yo, en el viejo laboratorio, yo vivía atrás. Claro. Después dejé toda la casa para el laboratorio. Sí. Después hice el laboratorio nuevo y volví a la casa. Claro. Sí. Siempre en obra estás. Sí, y ahora vamos a ampliar el laboratorio. Sí. Vamos para adelante. Estamos en el proyecto. Nos vamos para la esquina y para arriba. ¿No? Sí. Estoy un poquito... No, estoy entusiasmada y preocupada, pero bueno, como te dije, es lo que sé hacer. Las dos cosas van de la mano. Sí. Pero era bueno, lo de la obra debe ser porque quería ser arquitecta. Claro, sí, a lo mejor sí. Entonces, porque era necesario otra obra más ahora en el horizonte. El tema es que la bioquímica crece mucho. A ver, acá Campana es una plaza que están mirando los mega laboratorios. Claro. Si no... Ya han desembarcado, si ¿no? Sí. Desembarcó un par. Que el tema, a ver, de ser fuerte es por mí, desde ya, por mi propio trabajo y los que trabajan conmigo, pero yo que estoy en la comisión también pienso en los laboratorios más pequeños que tienen que sobrevivir. En realidad, si la competencia es leal, esos laboratorios pequeños pueden seguir, aunque yo sea más grande, porque Campana da para todo. Ahora, los megas son más peligrosos en ese sentido. Son más peligrosos. Entonces, desde la comisión, en realidad la tendencia a crecer es porque la tecnología, la bioquímica avanza desde otro lugar. Y si queremos mantener las fuentes de trabajo, hay que crecer. De trabajo y de mía, ¿no? De que no queda otra. Pero hoy por hoy, como está armado el laboratorio, no está para seguir funcionando en forma. Sí, puede, pero no, lo que pasa es que yo vas a duplicar. Yo quise cambiar la tecnología a los equipos y no me entraban en el laboratorio. Claro. Entonces ahí fue que pensé, bueno, lo agrando. Sí. Porque quiero cambiar la tecnología y son equipos más grandes. Claro. Fue eso. Y bueno, lo agrando. No sé. Sí. Veremos. O incorporar cosas que se puedan hacer en Campana y no derivar. Claro. No siempre es
redituable. Pero bueno, yo ¿Cómo es un día en la vida de Claudia Rimoli? ¿Cómo es tu día? Y se mezcla ¿Cómo arranca y cómo termina? Me levanto temprano, sí. Sí. Yo me puedo levantar temprano, sí. Porque hay días que vas y no vas al laboratorio. No, hay un día que no voy. O no estás a la vista, digamos. No estoy a la vista. No, he dejado un poco la atención directa de sacar sangre y eso porque, como dijiste, es una pyme. Sí, entonces, no tengo mucho horario ni día libre por esto de la economía de nuestro país también. Entonces hay ciertas preocupaciones que me avanzan, diríamos. O sea, ocuparse de si se pagan los sueldos, si se mantiene, claro. El crecimiento, es otra cosa. A todos los bioquímicos nos gusta la mesada, estar en el laboratorio, pero evaluar si conviene invertir en un equipo u otro requiere a veces un análisis de otro tipo. No pensé que iba a ser así, desde el punto de vista empresarial. Sí. Entonces, como no se puede estar en la misa de la procesión, estoy disponible porque hay pacientes que todavía piden por mí. Todavía te pedimos. Sí, es verdad. Yo temo, cuando uno viene más grande, perder la mano, pero parece que no. Pero las extraccionistas son muy buenas. Claro. Muy buenas. A ver, también se les hace curso de entrenamiento, los cuidados que tienen que tener. Hay los procesos, la acreditación, hay muchas cosas que van más allá de lo que ve el paciente. Y sí pasan por mis manos la mayoría de los protocolos. Hay días que ahora con el proyecto me costó un poco, con el proyecto de analizarlos, cómo quiero que sea el laboratorio nuevo. Claro. Pero trato de validar y de ver los análisis, lo que hicieron, lo que vieron. Al fin del día termino tarde. Claro. Entonces, empiezo temprano, no voy enseguida, pero estoy al lado. Claro. Ahí. Sí. Ahí ya sé. Tengo cámaras. En algún momento, soy el gran hermano. En algún momento cortás para desarrollar como la actividad de la pintura. O lo que, por ejemplo, el día, los lunes, que es el día que empieza todo, no hay mucho lío. ¿Sí? Ahí voy a pintar. Hoy tuve el taller, sí. Hoy voy a pintar los lunes. Y a la tardecita, cuando el laboratorio ahora tiene horario corrido. Post pandemia hicimos horario corrido. Sí. Para terminar antes, porque si no, no terminaba nunca. Claro. Y ahí entonces queda un rato. No corto. Bueno, Fabián me conoce. Almuerzo a las 3 de la tarde, bueno, no importa. Estoy medio dura para parar para almorzar. Claro. Porque como está abierto, estoy. Ahí sí ya. Sí. Es elección. Claro. El día mío, no todos los días son iguales. A veces empiezo bien temprano. ¿Y tus hijos te dicen pará un poco, mamá, pará un poco? ¿El mayor vive en Capital? No. ¿Pero para qué me lo van a decir si no les voy a dar? ¿Ni vas al boliche? No, claro. No. Cuando yo me hago mucho problema, sí me dice, mamá, no te hagas problema por esto si hiciste esto otro. Ahí me hacen acordar. De hecho, me fui de vacaciones con los dos. Mira. Una semana. Fue maravilloso, porque son dos hombres. Claro, sí. Y no viven conmigo, ninguno de los dos. Claro. Así que fue muy lindo. Muy, muy lindo. La verdad. Hacía tiempo que no compartías. Yo me he ido con uno, con el otro, sí. Pero los tres juntos, no. La idea de uno de ellos era que fuéramos fuera del país. A mí me cuesta mucho salir del país. Sí. Y me cuesta mucho irme muchos días. ¿Por qué? No sé yo. Entre otras cosas, me costó siempre dejar el laboratorio. Claro. Sí. Entonces te dicen, para ir lejos anda muchos días. Imposible que yo me vaya muchos días. Claro. Yo a los 10 días ya extraño. Sí. Y ahora me da miedo cruzar el charco. Sí, no. Estar muchas horas en un avión me di cuenta que no me da miedo el avión, pero muchas horas no me gusta. ¿Pero hiciste algún viaje al exterior, no? No. ¿No? Lo más lejos que fui fue a Brasil. Mira. Y a Colonia. Claro. Pero, y bueno. Al sur me voy siempre. Pero llega el momento por edad que hay que empezar
por edad. Pensar en disfrutar. Porque si tenés internet, podés ver a Marley viajando, que no lo veo porque no lo soporto mucho. Pero por YouTube podés ver todo. No, iría a España. Y a Inglaterra, y a Europa iría. Tenés tu sobrino en España, ¿no? Iría, claro, iría a España. Iría a los museos. Mira qué divertida yo, los museos de arte. Sí. Canta muy bien, Manuela. Sí. Sí. Mi hijo también es músico. Ah, mira. Tiene una banda de rock. Él es psiquiatra, debe ser. Paralelo a la actividad. Sí, estudiaba música, estudiaba medicina. Ah, mira. Sí, está en el Hospital Fernández. Y en farmacología en la UBA. O sea, él iba conmigo a la facultad porque yo daba clases en la facultad, era de jefe de trabajo práctico, y él era chiquito. Y había un día que me lo cuidaba la ordenanza, porque cuando yo no quería aceptar un puesto mayor me dijeron que lo podía llevar. No había guardería, ahora hay guardería en farmacia y bioquímica. Y me acuerdo que sí, a veces que él caminaba por los laboratorios. Él fue medalla de plata y de bronce de química cuando iba al secundario. Yo digo que aprendió química en la panza, porque él escuchaba las clases, el mayor. El otro también, ¿no? El otro también en la panza escuchaba clases de química. Sí. Y me acuerdo que tenía 2 años, hizo un dibujito en el pizarrón y dice, mamá, este es un benceno. Ah, bueno. Claro, tenía los ayudantes que lo cuidaban y le enseñaban a él. Era muy cómico. Sí, era un mal. Pobrecito. Sí, bueno, pero bueno, es músico igual. Claro. Y tu hermano también estuvo en el palo de la música. También, y mi hermano y hace muchas actividades en su casa, ¿no? Mi hermano en su casa hace reuniones de jazz. Volvió a hacerlas, las hacía y ahora las hace en su casa. Claro. Y los músicos le piden de venir. Claro. Medios en familia. Es privado. Claro, es un grupo familiar, nos comunicamos por mail porque no tiene redes. Claro. Sí, es en familia. Sí. Y bueno, la parte artística de la familia. Claro, sí. Él en la música. Bueno, cuando mi hermano empezó la facultad vivíamos juntos y él estudiaba música y odontología también. Claro. Tocó con Malosetti, bueno. Sí, pero no le gustaba tocar en público. Mirá, toca muy bien. Mirá. Le enseñó a mi hijo. Sí. Fue los primeros. También enseñó Juan Ibaldi. Y tuvo una historia de vida también muy particular en algún momento. Algún tema de salud, ¿no? Y sí, tuvo un cáncer. Que pudo zafar. Y salió adelante. Sí. La vida. Recuerdo una entrevista que le hizo Damián Mengual. Sí, a Eduardo. Donde contaba esa situación. Eduardo es muy... Bueno, nosotros hemos jugado un montón de chicos y vivimos juntos mientras estudiábamos, así que es un gran compañero de vida, mi hermano. Viste que había fotos y todo. Sí. Y mi hermanita a veces dice... Hay una parte en la que yo no puedo participar. Claro, y bueno, porque le llevo 9 años. Claro, mucha diferencia. Claro, pero para nosotros fue el mejor juguete que tuvimos. Sí. Yo le digo, ella salió muy inteligente porque la entrenamos. Pero de hecho, uno a veces, con los entrevistados con los que a veces vamos charlando, dice, ¿por qué la gente de nuestra edad o de más edad no había redes, no había celular? Entonces, ¿qué te quedaba? Ir al club, hacer deportes, era muy leer. Chico la situación, ¿no? Leer, pintar, ibas en bicicleta a todos lados. Claro, ir a jugar. Nadie te llevaba, tenían que andar. Al fútbol ahí a la escuela normal, a la canchita de básquet. Cierto. Era, digamos, el encuentro del barrio o la cancha municipal. Sí, bueno, los chicos, yo que vivía a una cuadra de la escuela normal y iban a la escuela también. Claro. A veces no los dejaban, y otras veces sí. Y después en la esquina de mi casa había un terreno que era de mi papá y los chicos jugaban, hasta que se enojaba la vecina por las pelotazos. Claro. Pero jugaban en el campito. El claro. Campito era el lote. Y sí, claro, y sí. ¿Quién no tuvo ahí está mi hermano. ¿Quién no tuvo en el barrio? Había en esa época, cuando tendríamos nosotros 10, 12 años, yo vivía ahí en Cabrera entre Castillo y Beruti, y había 2 o 3 lotes que, bueno, se ponían un arco y
hasta que venía el dueño del terreno un día y te decía, bueno, vamos a construir, se acabó la se canchita, terminaba la canchita. Hasta le pedías permiso al dueño del terreno. Sí, mi papá y era... mientras no había problema, se jugaba ahí. Sí, salvo, ya te digo, que la vecina se quejara de que... Bueno, sí. El dueño del terreno no tenía problema. Claro, la pelota que rompían los almácigos, ¿no? Claro. Porque en esa época en el fondo de cada casa había huertas. Había huertas. Sí, nosotros tuvimos gallinero. Claro, sí. Gallinas. Sí. Yo me acuerdo había un terreno frente al fondo del Prado Español. Claro. Que cuando caía la pelota del lado de ese vecino, volvía pero pinchada. No. La devolvía pero bueno, pinchada. Y cuando no había pavimento en la San Martín, la zanja. Claro, sí. Que un tío mío venía y pescaba ranas. Ah, bueno, mira vos. Porque quería comer rana, una exquisitez eso. Sí. Sería bueno, no sería... No hablemos mucho claro, más, qué bárbaro. Pero bueno, son situaciones Campana. de vida de otra época. De otra época, sí. Bueno, mi hermano es un negado con las redes, salvo YouTube, que tiene su canal de YouTube, porque dice que, en realidad porque teme que le lleve demasiado tiempo, que tiene razón, claro, el tiempo que nos lleva. Sí. El celular. El otro día veía en un programa, justamente en cable, el tiempo que estamos frente al celular, ¿no? Sí, lo hablaba con el doctor Barros una vez, eso, que decimos que no nos alcanza el tiempo y si empezás a medir eso, hay una gran parte que... Y a veces te enganchás. A veces es por trabajo, pero te enganchas en otra cosa, claro, que no es por trabajo. Claro. O sea, es muy útil. Sí. No sé ahora en esta famosa inteligencia artificial, hasta dónde. Hay cosas que potencian al ser humano. Pero si no tenemos una educación básica que genere criterio, estamos en problemas. Claro. Con el generar criterio es darnos cuenta que es real, que no. Sí. Y a veces hasta es chocante, vos decías que te causó estrés buscar fotos. Sí. Imagínate hoy con la inteligencia artificial haces hablar o mover una foto de alguien que no está más, por ejemplo. Terrible. Terrible. Imagínate, ¿no? Esa situación. No sé, no quiero ni imaginarla. Claro. No, me da respeto, diríamos. Claro. Yo opino, a ver, cuando yo rendí el examen de ingreso había que manejar las tablas de Howell para trigonometría y las tablas de logaritmo. La verdad que cuando apareció la calculadora científica y eso fue maravilloso, pero no perdíamos tiempo en eso. Claro. Debe haber un montón de cosas de la inteligencia artificial beneficiosas en cuanto a que el ser humano puede evolucionar más. El tema es cuánto se evoluciona. Sí. Si no se mejora la educación, como digo, y la alimentación, pues la alimentación en el niño es fundamental para que después tenga un cerebro desarrollado y sea inteligente. Sí. En realidad. A ver, nosotros vivimos ir a comprar la leche y llevar el envase. Claro. ¿No? Después vino el descartable y nos dimos cuenta que las bolsas, mi mamá cosía me habían hecho la bolsita del tamaño de las 2 leches, pues yo iba a comprar las 2 leches en una bolsita a los 6 años. Claro. Sí, primero venía el lechero a casa. Sí, también. Somos de esa época. Sí. Que venía el lechero, venía con el cacho. Sí, había que hervir la leche. Y había que hervir la leche. Sí. Después, bueno, enseguida nomás. Bueno, el panadero venía. En mi casa venía el verdulero, el panadero y el lechero. Después la leche la iba a comprar a la vuelta. Hicieron la bolsita con las 2 leches. Sí. Claro, había que tener envase. En el almacén de la esquina vendían las galletitas sueltas, el azúcar suelto. Claro. Sí. Era riquísimo el jamón que me daba don Gabriel para probarlo. Era maravilloso. Bueno, hay ciertas enfermedades hoy, déficit de vitamina D, el sedentarismo, los hígados grasos, hay un montón de cosas, el exceso de diabetes, que tienen que ver con el sedentarismo, porque antes íbamos a la escuela caminando, yo no, porque, bueno, yo iba caminando entre una cuadra, pero hoy la inseguridad no te lo permite, los tiempos no dan. Íbamos a hacer deportes caminando. Bueno, o en bicicleta. Es en bicicleta, yo usé mucho la bicicleta. La multiuso se usaba hoy para todo. No ocurre eso y genera hay ciertas enfermedades que tienen que ver con la vida moderna. Claro. O sea,
no tender la ropa a la mamá en el horario, ¿cómo se hace? Que tengan déficit de vitamina D. O que no caminen. Y tendremos que ver frente a la computadora, la vista, no lo sé. Hay cosas. La cervical. Bueno, a lo que me refiero también con el tema de los descartables, después se dan cuenta que el plástico contamina las mares y las cosas, pero eso es relativamente nuevo, porque si nosotros, que estamos vivos, vivimos ese cambio, y era mejor el descartable. Por un lado, el descartable es maravilloso, por ejemplo, con las agujas descartables, de un solo uso. Duelen menos, no hay riesgo de contagio, entonces ahí tenemos algo bueno. Ahora, las botellas descartables parece que no, que es mejor el vidrio. Sí. El sifón era peligroso, el sifón plástico no es tan peligroso. Y bueno, no sé. Ahora el microplástico, bueno, no sé. El tema es que solo con educación y aprendiendo, la educación significa, para mí, las 4 materias básicas. Matemática, lengua, geografía, historia. Si vos sabés eso, si la interrelacionás, sabés un montón de cosas. Después usar la tecnología, usar lo que sea, pero eso para generar criterio. Generar criterio. Y después esas pueden contener todo lo demás. Pueden contenerlas. Son grandes grupos. Después vos podés tener un montón de otras cosas para aprender. Y hay un montón de carreras, hay un montón de cosas. Pero si no tenés educación básica para generar criterio, estamos en problemas. Seguro. Y la alimentación para que los cerebros se desarrollen y puedan adquirir esa educación. No creo que nuestros gobernantes, ninguno tenga tan claro eso y trabaje en equipo para eso. O sea, yo te estoy hablando de gente que cambió en mi laboratorio y de cosas y fueron cambiando, y hay algunos que se adaptaron al crecimiento, otros que no, pero todos fueron valiosos para mi laboratorio, los que los que estuvieron, los que están. Y yo no sé si en los gobiernos y eso pasa. Aprender historia, conocer a nuestros próceres, conocer cosas sin cambiarla, solo mirarla. Hay otra cosa, me acordé. Mi papá decía que el mundo y el ser humano es siempre el mismo, los pecados son los mismos, lo que cambian son los medios de comunicación. Y no conocía las redes sociales. Sí, totalmente. Llegó a la computadora y al celular, Y él decía, es más, le decía a la televisión, máquina infernal, máquina de hacer ruido. Porque hay gente que se crió más con la radio. Cambian los medios de comunicación. Totalmente. Bueno, para ir redondeando, Claudia, siempre a los entrevistados le hacemos 2 preguntas finales. Si es que en tu vida te arrepentís de algo. Vos sabés que yo no me lo planteo, así que es una pregunta incómoda en ese sentido. Hay cosas de las que pude haberme arrepentido, a lo mejor pero en el momento. Yo creo que lo que sucede, yo creo en eso que dicen, que lo que sucede conviene. Entonces, probablemente hay cosas que con inexperiencia pudieron haber pasado y quizás sí te arrepentís, pero como que me di cuenta enseguida. Enseguida. Yo quiero conformar a todo el mundo, eso capaz que es un tema. Quedar bien con todo el mundo. Y es difícil eso. Claro, que es difícil. Entender eso es difícil. Entonces uno actúa, sí, me he equivocado, he pedido disculpas. Sí, debe haber, pero arrepentida totalmente, no. Bueno, me casé y me separé, pero no me arrepiento de haberme casado, de haberme separado. En realidad, arrepentido es de quizás, no sé, no haber, por mis hijos, que los hijos sueñan que los padres estén juntos. Pero a veces también les cargas mucho si estás junto a la persona con la que no te llevas bien por los hijos. Estás cargando a ellos algo. Uno hace lo que mejor puede. Seguro. Arrepentida. Puede ser. Pero... ¿Y lo mejor que hiciste en tu vida? Y los hijos. Los hijos. Salieron buenos, Sí, ¿no?
No lo hice sola. Son de No buena la hice madera, toda. Son buenos, son muy buenos hijos y son buenos. Son buenos. El mayor tiene una vocación de servicio a toda prueba y el menor es generoso también. El padre también jugó su Y el papá es un buen tipo. Es buen tipo. Y bueno, cuando uno elige con amor. Claro. Y fue con amor. Sí, papá no vive acá, no es de Campana. No es de Campana. También es médico. Y sí, quizás eso fue, ¿no? Algunas cosas no. Pero uno lo hace como puede a eso. Sí. Uno lo hace como puede. ¿Qué le vamos a hacer? Nos dicen que es para toda la vida, pero uno elige a veces. Elegimos la carrera a los 17 años. Claro. Y decís, la elegís como podés y con las armas que tenés. Sí. Elegís tu pareja con amor y con cariño pensando que va a ser para toda la vida. Y a veces también tiene que ver con la historia, con lo que viviste con tus padres, con lo que viviste, qué sé yo. La verdad, sí, lo mejor que hice. No, y el laboratorio para mí es algo también bueno. Es otro hijo más. Es otro hijo más, sí, me gusta dar que tengan trabajo la gente. O sea, quiero mucho a mis empleados. ¿Sí? Quiero a mis hijos y quiero a mis empleados. Bueno. Algunos son como hijos también. Bueno, los más grandes no, Viste que no era tan difícil porque costó convencerte para que vinieras. Sí, igual. Sí, costó. Pero bueno. Costó. Me convencieron ustedes porque son amigos. Dentro de todo, creo que la pasaste bastante bien. Sí, no. Sos un buen entrevistador. Gracias por un buen amigo sos. Sos un buen amigo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Nos despedimos en nuestros personajes de Campana, como siempre en este canal de YouTube de Radio City Campana. Suscríbete tocando la campanita. Nos reencontramos la próxima semana. Chau. Connie te presentará con reportajes a famosos, quienes mejor conocerás. Por YouTube en streaming los podrás mirar, suscribirte y te enterarás. Ahora Radio City Campana te sorprenderá con las mejores entrevistas. Ricardo estará con la Radio City Campana, ahí nos podrás mirar. De Campana te sorprenderá. Personajes de Campana. Ricardo